la creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Entonces quiero animarte a que puedas leer el libro de Génesis. Vamos a iniciar hoy nuestro estudio en el capítulo número 43. También quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos. Vamos a darles un aplauso a nuestros amigos que nos acompañan hoy en línea. Qué bueno que nos acompañas esta mañana. Si estás con nosotros, nos da mucho gusto tenerte en línea, pero nos va a dar mucho más gusto verte en persona. Así es que te animamos. Estamos aquí en Zapopan. También tenemos un grupo en Guadalajara, una iglesia en Guadalajara, y también tenemos otra iglesia en Tlajomulco. Visita nuestro sitio web y nuestro canal, y ahí vas a encontrar los puntos de reunión donde te puedes congregar con nosotros. Ok, vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con nuestro estudio de esta mañana. Dios, te damos muchas gracias porque al estudiar el libro de Génesis y obviamente en los últimos capítulos hemos visto cómo tú trabajas en la vida de hombres con tantas necesidades, hombres tan imperfectos, Señor, y cómo es el camino de la fe, cómo hay incredulidad, cómo hay incertidumbre, cómo hay en ocasiones una desobediencia abierta, también hay rebeldía. Pero poco a poco tú trabajas en los corazones de esos hombres y los fuiste cambiando y los fuiste enamorando y los fuiste convenciendo hasta que llegaron a un punto donde se han convertido en nuestros referentes de fe cada uno de ellos. Y ahora que estamos viendo la vida de José, nos inspira tanto su ejemplo, verlo tal cual como es, con todas sus luchas, pero siendo un hombre que se mantiene fiel a tu palabra, y ayúdanos a imitar ese ejemplo. Dios, la felicidad no es una meta, es el resultado de vivir la vida que te agrada. Yo creo que todos nosotros tenemos el deseo de ser personas felices, pero por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, nos metemos en situaciones que lamentablemente nos hacen sufrir. Ruego porque las cosas que vamos a ver el día de hoy sean cosas prácticas que podemos aterrizar en nuestra vida, que nos van a ayudar a vivir una vida que te agrada, pero principalmente que nos van a ayudar a llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación. Gracias por todo, te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok. Vamos entonces a iniciar en Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43, ¿verdad? Estamos en esta situación. José ha revelado al faraón el significado de sus sueños, y si alguno de los que está aquí no sabe de dónde viene esta famosa frase de las vacas gordas y las vacas flacas, viene de aquí, del libro de Génesis. Es su origen. A lo mejor tú se la escuchaste a tu abuelito o a tu tía o al compadre, ¿verdad? Ve tú a saber a quién. Pero esta frase tiene su origen en el libro de Génesis y habla acerca de un tiempo de mucha abundancia que hubo, pero también que iba a venir un tiempo de mucha necesidad, de una sequía tremenda, y precisamente estamos en este periodo. No sabemos si estamos en el segundo, tercero, cuarto año. José ha revelado al faraón que van a haber 7 años de abundancia y después van a venir otros 7 de sequía, pero que el hambre va a ser tan fuerte que se les va a olvidar esos 7 años que hubo de abundancia, ¿verdad? Y este es un principio, hablamos la semana pasada, que es el principio de estar preparados
Porque no podemos pensar que todo el tiempo las cosas van a ir bien en nuestras vidas. Sin duda va a haber tiempos de mucha bendición y de mucha abundancia, y ahí es cuando hay que prepararnos, porque seguramente van a venir tiempos retantes, tiempos difíciles. Es la vida, así está la vida diseñada. ¿Okay? Entonces entramos en Génesis 43:1, por favor, acompáñame. Dice aquí el relato bíblico: el hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros, ¿verdad? Hablamos acerca de que en el capítulo anterior los hijos de Jacob habían ido a Egipto a comprar alimentos porque la sequía era tan fuerte, pero quizás algo que es interesante es que ellos no sabían que estos años de hambre iban a durar 7 años, y a lo mejor ellos fueron y compraron pensando, ok, a lo mejor es una temporada, en un año libramos esto y seguimos adelante con nuestras vidas. Pero pasaron los años y las cosas no mejoraron, siguió habiendo mucha hambre. También tenemos que recordar que algo interesante es que dejaron empeñado, esa es la palabra literal, a su hermano en Egipto, ¿sí? A su hermano lo dejaron para que el Señor, este Señor que los atendió en Egipto, el primer ministro, que todos nosotros sabemos que era José, fue la condición que les dio para que pudieran rescatarlos, que tenían que regresar. Entonces estamos en este tiempo. Se acaba la comida y ellos tienen que regresar. Y algo que tenemos que aprender es que siempre en todas las cosas, yo creo que es el mensaje que lo que hemos visto en las últimas lecciones de José, es la lección del bien mayor. Siempre hay un bien mayor detrás de todas las cosas, ¿no? Y a lo mejor nosotros podemos pensar, híjole, o o Jacob estaba pensando, qué tiempo difícil, hay mucha hambre, y bueno, ahora tenemos que volver a regresar. Pero Dios tenía un plan mucho más grande, y es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Ahora, como les decía, y es algo que es lamentable y es muy triste en este pasaje, es que parece ser que es el hambre la que los lleva a regresar a Egipto, y no necesariamente el rescatar a su hermano Simeón, que se quedó empeñado allá en Egipto. ¿Me explico? Abraham dice, ¿por qué traigo a Abraham? Jacob dice, bueno, pues ni modo, allá se quedó Simeón, y pasa tiempo, y hasta que no se les acaba la comida, hasta que no vuelven a sentir el hambre otra vez encima, entonces Jacob dice, pues vayan otra vez. Pero no se ve en el mensaje o en el relato bíblico como que hubiera una preocupación. A ver, llegaron, ¿dónde está su hermano? No viene su hermano, ok, pues vayan, regrésense y vayan por él. No. Seguimos leyendo en Génesis 43:3, dice, pero Judá, uno de los 2 hermanos, dice, pero Judá le recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no iremos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. En el capítulo anterior todos vimos cómo fue aquel primer encuentro entre José y sus hermanos. Y obviamente el trato que recibieron ellos de José fue un trato áspero, fue un trato rudo. A pesar de que José los reconoció desde el principio, José los acusó de ser espías, ¿verdad? Y algo que podemos ver es que José, sabiendo que sus hermanos por envidia lo habían vendido, él tenía una preocupación
fuerte, genuina, por su hermano menor de sangre, de carne, que era Benjamín. Y él decía, si a mí me vendieron, ¿qué habrán hecho con mi hermano? Quizás era algo que pasaba con José, por eso él tenía una principal enfoque y atención. Cuando vengan, quiero ver a mi hermano el menor. Todos los demás eran sus medios hermanos, pero él quería asegurarse que su hermano menor no había corrido la misma suerte que él. ¿Ok? Ahora Judá parece ser que es el que toma el liderazgo y le dice a su papá y asume la responsabilidad. Le dice, ok, dice, si quieres, vamos. Dice, pero tenemos que llevar a nuestro hermano, porque ese hombre fue muy claro con nosotros que no regresáramos si no llevábamos a nuestro hermano menor. Génesis 43:6 dice, aquí exclama Jacob, ¿por qué me han causado este mal? Inquirió Israel. Esto es muy interesante. Vamos a encontrar estos dos nombres para la misma persona. Israel y Jacob son exactamente la misma persona. En este caso aquí dice la palabra de Dios. Israel dice, ¿por qué me han causado este mal? Inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Jacob aquí muestra, ¿te acuerdas de su personalidad de Jacob que lo vimos? Es un hombre que tiene una tendencia a estar enfocado en sí mismo y me han hecho este mal y ahora han traído esta desgracia sobre mi persona y todo el tiempo se trata de esto. Algo que es muy interesante, esta es una situación familiar de un patriarcado muy marcado, muy fuerte de Jacob con sus hijos. Estos no son jovencitos o chamacos. Son hombres ya entrados en sus 30, 40 años, ya con familia, pero siguen dependiendo del padre. El padre sigue teniendo la autoridad, ¿verdad? Y están ahí todos ellos nada más esperando que el padre dé la dirección para que se haga lo que se tiene que hacer. Este es el entorno, pero no son más jovencitos. Ellos ya tienen incluso familia. Ahora, para Jacob era, ¿por qué me tienen que hacer esta desgracia? Y ahora vamos a poner en peligro la vida de Benjamín. Era lo primero que dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me sucede todo esto? Pero lo que Jacob no sabe es que gracias a que José está allá y quiere ver a su hermano menor, es que los israelitas, todavía no siendo una nación, van a tener un lugar donde librar esta terrible sequía que está pasando. Y también esto es algo muy importante. Miren, a veces nosotros cuando estamos por la vida, lo primero que vemos cuando hay un problema es la situación que tenemos enfrente, ¿no? En este caso, Jacob dice, ¿por qué me están haciendo eso? Pero lo que Dios está haciendo es, Dios va a cuidar de ellos y los va a llevar a un lugar donde van a encontrar comida y donde van a poder crecer y se van a desarrollar como una nación. A veces cuando nosotros tenemos una visión corta de las cosas, solamente vemos lo que tenemos enfrente. Y empezamos, Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Y Dios, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero cuando vemos el cuadro completo, podemos ver lo que Dios está obrando y lo que Dios está haciendo. Por eso es tan importante tener una visión, decir, Dios, ayúdame a ver lo que tú estás haciendo. Y me llama y me encanta esta escritura en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Escucha lo que dice la Biblia en Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis ideas, está hablando Dios, no son como las de ustedes. Es decir, Dios no piensa como nosotros, o nuestras ideas no son como las de Dios. Y luego dice abajo, dice, y mi manera de actuar no es como la suya. A veces nosotros nos cuestionamos, Dios, ¿por qué permites que pase esto? Porque nosotros estamos pensando y actuaríamos de cierta manera, pero Dios dice, yo ni pienso como tú, ni actúo como tú. Y ahorita vas a ver la diferencia, dice, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Dice, así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar
está por encima de las de ustedes. Es decir, Dios ve las cosas desde más arriba. Nosotros ahorita nada más vemos estos 4 paredes blancas y estamos aquí nosotros. Dios puede ver la ciudad desde arriba, toda la ciudad. Y así Dios es, y por eso dice, mira, yo no pienso como tú piensas y yo no actúo como tú actúas. La frustración, el coraje, el enojo viene cuando Dios, según nosotros, no actúa como debiera de actuar, como nosotros esperaríamos que actuara o como nosotros actuaríamos. Ahí viene el conflicto. Pero si nosotros creemos que es un Dios todopoderoso, que es un Dios soberano, que es un Dios que está en control de todas las cosas y que está por encima de todas las cosas, entonces seguramente Él está viendo cosas que yo no puedo ver en este momento, que yo no tengo conciencia, que yo no me percato. Y es ahí cuando tenemos que confiar en Dios. Amén. Obviamente, los hijos de Jacob jamás pudieron advertir las preguntas que José les hacía. Oye, papá, pues ¿cómo vamos a saber que este hombre nos iba a preguntar si teníamos otro hermano? O sea, ¿cómo íbamos a adivinar? Pues nosotros lo único que hicimos es decirle la verdad. Y obviamente cuando ellos estaban recibiendo ese trato duro y estaban siendo acusados de ser espías, ¿ellos qué fueron? Honestos. Ellos dijeron, sí, vive nuestro padre y sí, tenemos un hermano menor, ¿verdad? Seguimos leyendo 43, versículo 8, dice, Judá dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. O sea, el hambre era tan fuerte que si no iban por comida a Egipto, iban a morir. Y aquí es increíble porque hay un cambio en el corazón de Judá. Toma el liderazgo y toma la responsabilidad. Dice, bajo mi responsabilidad envía al muchacho. Dice, para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Dice, dice Judá, te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces de Egipto. ¿Ah? Como te decía, anima ver el cambio en el corazón de Judá, que no solamente toma el liderazgo, sino asume la responsabilidad de decir, yo voy a cuidar de Benjamín. A Judá fue al que se le ocurrió la idea de vender a José. Judá tuvo otros descalabros, fue quien no cumplió su palabra, ¿te acuerdas? Con su nuera Tamar, que no le entregó a su hijo. Pero vamos viendo cómo el corazón de Judá va cambiando. Ahora es muy importante, Benjamín, el niño, ya no es un niño. Han pasado, ya hablamos, más de 20 años. Ahora Benjamín es todo un hombre. Algunos comentaristas piensan que andaba en sus 20, incluso podría andar en sus 30 años, porque no sabemos cuántos años tenía cuando José fue vendido como esclavo. En Génesis 46, 21, habla acerca, lo vamos a leer más adelante, en Génesis no lo vamos a ver ahorita. En Génesis 46, 21, la Biblia nos habla acerca de los hijos de Benjamín. O sea, Benjamín ya era un hombre. Te digo esto porque cuando uno lee el relato bíblico, como que lo dejas ahí como niño y como que todo el tiempo fue un niño, ¿va? Fue el Benjamín. De ahí viene la palabra el Benjamín, esa es otra, ¿verdad? El Benjamín de la casa siempre va a ser el más chico, ¿verdad? Él es el Benjamín de la casa, porque Benjamín era el más chico. Pero bueno, ya no era un niño, ya era un hombre de 20 y tantos, quizás unos 30 años. Si tú en este momento pones en tu Google Maps la distancia entre el Cairo y Jerusalén, a mí me marcó 723 kilómetros. 723 kilómetros.
En carro, esto es muy interesante, haces como 11 horas. 723 kilómetros es aproximadamente como de aquí a Laredo, más o menos. Es la distancia, 723 kilómetros. Y en carro harías 11 horas aproximadamente. Caminando harías aproximadamente 6 días con 19 horas. Por eso Judá le dice a su papá, si ya te hubieras decidido, ya hubiéramos echado hasta 2 vueltas. Ya hubiéramos ido y venido 2 veces, si nos hubieras dicho, pero pues estamos aquí atorados porque tú no quieres que llevemos a Benjamín. En Génesis 49, lo vamos a ver más adelante, Jacob va a bendecir a sus hijos y es interesante lo que va a decir acerca de Judá. Génesis 49 dice, Judá, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos y tus propios hermanos te harán reverencia. A Judá, dice, tú Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león. Cuando deja de devorar a su víctima, se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Me llamó mucho la atención, obviamente esto es Génesis 49, nosotros estamos aquí en Génesis 43. Pero algunos comentaristas bíblicos creen que Satanás dirigió el ataque a la vida de José porque de todos los hermanos, José pareciera que era el que tenía una vida más íntegra y ejemplar. Y es posible que Satanás haya dirigido el ataque hacia José pensando que a través de José iba a venir el Mesías. Pero no fue así. Es hasta el capítulo 49. Aquí lo único que sabemos es que el Mesías va a venir a través de Israel, pero no sabemos a través de qué tribu. Hasta aquí, hasta donde vamos en el 43. De aquí hacia atrás de la Biblia no sabemos. Sabemos que Dios va a mandar el Mesías. Ya lo vimos desde Génesis, desde los primeros capítulos. Pero no sabemos a través de quién. Y va a ser hasta Génesis 49 donde Dios va a decir específicamente, el Mesías va a venir a través de la tribu de Judá. Esto me llamó mucho la atención. Génesis 43:11, seguimos leyendo, dice, entonces Israel, su padre, dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente, echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre, un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver, esto me llamó mucho la atención, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Voy a hacer una pausa ahí tantito. Jacob dice, bueno, si ya no hay más remedio, y aplicó la de Esaú, ¿te acuerdas? Lo vimos en Génesis, en los capítulos anteriores. ¿Qué hizo con su hermano Esaú? Le mandó regalos, ¿no? Mandó una caravana y mandó regalos delante de él para apaciguar el corazón de Esaú. Aquí aplicó la misma Jacob y dice, ok, dice, vayan y llévenle regalos, llévenle lo mejor. Pero algo que me llama mucho la atención, dice, lleven el doble del dinero, así es que el problema no era dinero, ellos tenían mucho dinero, una familia bien, Jacob era un hombre próspero, tenían dinero suficiente, dice, lleven el doble de dinero, dice, para que devuelvan, dice, porque seguramente esto que pasó ha sido un error. Estaba yo pensando, porque esto es bien interesante y cómo es una oportunidad para que nosotros podamos ser la luz del mundo. La luz del, ok, no, me entendieron, ok. Okay. El otra vez estaba escuchando y en Japón, ya ves,
que casi no tenemos cosas que aprender. En Japón, la gente tiene una manera de pensar, ¿no? Si encuentran algo, vamos a decir, si se encuentran, no sé, un celular ahí, el pensamiento es, si no es tuyo, es de alguien más, ¿verdad? Y alguien más va a recoger ese celular, ¿verdad? Nosotros aquí en México vemos el celular, si no hay nadie, presta, ¿no? Cosa que nos encontramos en la calle, si no es de nadie, es mío, ¿verdad? Pero no somos enseñados, no pensamos en, si no es tuyo, es de alguien más. Alguien más lo va a reclamar. Recuerdo, ahorita me estaba acordando, la primera vez que me compré una batería, bueno, ahí les voy a platicar un poquito. Estábamos en Hollywood, me fui con un amigo y fui a comprar mi batería allá, ¿verdad? Y estábamos pagando algunas cosas de los atriles y los platillos. Y el cuate de la caja se equivocó. Y yo no me acuerdo si me dio como $40, $80 de más. Él no los dio. Yo no era cristiano. Y vimos el cambio y le dijimos, ¿sabes qué? Nos estás dando $40, $80 de más. El cuate dice, gracias, dice, muchísimas gracias, dice, me acabas de salvar la chamba, gracias. ¿Sabes? Podemos ser una luz cuando hacemos una diferencia y entregamos lo que no es nuestro. Ahora ya es un hábito. No me pasa seguido, pero me pasa seguido. Bueno, no me pasa seguido, pero me pasa. No me pasa seguido, pero me pasa. Perdón. Pero de repente estamos ahí y te dan el cambio y te dan el cambio mal. No. Y si tú quieres son 2, 3 pesos. Pero ya sabes que te equivocaste, aquí está tu cambio. La gente hasta se queda como, pues qué onda, ¿no? Cualquiera ya me hubiera chamaqueado y se hubiera ido con el cambio, ¿verdad? Pero ya es un hábito, ¿ves? Ya no batallo. Ay, 10 pesos, ay, 50 pesos. No es mío. Ahí está. Cuando tú eres un hombre íntegro, sabes lo que te pertenece y lo que no te pertenece. Y tú llegas a un lugar, esto no es mío, es de alguien más. Adelante. Yo les digo a mis hijas, ahora he aprendido eso. Yo no crecí de esa manera, yo crecí agarrándome las cosas, esa es la realidad. Yo les digo, hijas, si no es de ustedes, va a ser de alguien más. Vamos a preguntar. Alguien va a salir por ahí. Es una manera de ser la luz. Amén. Dice, vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder otra vez, haciéndose la víctima, ¿no? Dice, en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Dice, los perderé. En Génesis 43:12, seguimos leyendo, dice, ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín entonces emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín, esto me encanta, dice, cuando éste vio a Benjamín con ellos, dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa, luego mata un animal, prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. O sea, cuando José vio a su hermano, ya la cosa cambió. La ocasión pasada los acusó de espías, los encerró a todos, después pensó las cosas, oró, se calmó, dijo, ok, nada más se va a quedar Simeón, los demás van. Pero una vez que vio a Benjamín, dijo, ok, ya, estos hombres van a comer en mi casa. Y era todo una cuestión, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar por qué. Génesis 43:13 dice, el mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros asnos, ¿verdad? Es interesante, cuando tú andas mal, cuando tú andas chueco, es interesante ver lo que la culpa puede producir en tu vida.
Y ya José ya estaba como que ya había Benjamín, los voy a invitar a la casa, ahorita vamos a ver lo que va a pasar, les va a dar un banquete, los va a atender, va a ser algo increíble, pero ellos estaban como llenos de culpa, no, y nos van a atacar y nos van a hacer esclavos. ¿Te ha pasado así? ¿Que sabes que andas chueco? ¿Que sabes que no andas bien? Cuando andas mal, todo lo vas a ver con sospecha. Y todo lo vas a ver como una amenaza. En Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Otra traducción dice, felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde andabas, mi amor? Llegaste un poquito tarde. Bueno, ¿qué? ¿No puedo llegar tarde o qué? ¿No se me hizo tarde o qué? ¿O también no puedo? ¿Me explico? Cuando andas mal, cualquier pregunta, cualquier cosa, te descompone. Porque no tienes la conciencia tranquila, porque tu corazón no está limpio y todo el tiempo te sientes amenazado. Y todo es una sospecha. ¿Sabes qué me encanta de este versículo? Dice, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dice, felices los que tienen la conciencia limpia. Cuando tú tienes la conciencia limpia, tú vas a ver a Dios obrar en tu vida. Tú no tienes nada que esconder, como dicen coloquialmente, tú no tienes cola que te pisen, ¿me explico? Y tú vas a estar tranquilo, pues sí, vengo de acá, hice esto, pero no te vas a sentir amenazado, ni vas a estar sospechando de todas las personas, porque tu conciencia sabe que tú andas haciendo cosas que no están bien. 19 dice, entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron, perdón, Señor, me encanta esta parte, dice, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. No sé si te ha pasado también. Eso es lo que coloquialmente se le llama sentir pasos en la azotea. ¿Verdad? Cuando sabes que traes cosas, ¿no? Y tú solito sueltas, como dicen, solito sueltas la sopa, ¿verdad? Solito tú te echas de cabeza. ¿Alguna vez has confesado algo que has hecho sin que nadie te lo pidiera? Porque tu conciencia te acusa. Sí, pues, no, yo no estaba hablando de eso, pero qué bueno que me lo dices. ¿Me explico? Estos hombres estaban así. Por eso es tan importante tener nuestra conciencia limpia delante de Dios. Solitos vamos a caer, solitos va a salir. Ahora, muy importante, hay ocasiones en que tenemos la oportunidad de confesar, de abrir, ¿verdad? Hay ocasiones en que Dios nos va a empezar a acorralar. Nos va a empezar a acorralar hasta que no tengamos otra opción más que confesar lo que hemos dicho. Esto es importante. Dios espera que nosotros confesemos, no que nos arrincone y nos exponga. Una cosa es cuando tú dices, ¿sabes qué? Pasó esto y lo otro. Y otra cosa es cuando Dios con situaciones y circunstancias te muestra lo chueco y lo torcido que andabas y ya no te queda otra, ya te descubrió,
ya te expuso delante de los demás. Lucas 12:3 dice la Biblia, Lucas 12:3. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas será proclamado desde las azoteas. Todo se va a saber. Así lo hagas escondidas, así trates de ocultarte, así lo hagas del otro lado de la ciudad, así lo hagas por debajo de la mesa, tarde o temprano, esto es algo que tenemos que entender todos, es todo sale a la luz. Tú lo haces en la oscuridad, Dios dice, yo lo voy a gritar en las azoteas. Ahora, el punto es, ¿qué necesidad tenemos de que Dios nos exponga? Cuando Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y confesar. Ahora, aquí va el punto. Quiero animarte. Si tú andas chueco, si tú andas torcido, si tú andas ocultando cosas, este es el momento. Este es el momento de hablar con quien tengas que hablar, de confesar lo que has estado haciendo mal, de ser abierto con tu vida y de recibir ayuda. Porque si no tomas estas oportunidades, después Dios va a tratar contigo, y cuando Él trate contigo, va a ser muy fuerte. Amén. 24, dice, está bien. Dice, no tengan miedo. Me encanta. 43:24 dice, está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Imagínate. El encargado dice, pues yo recibí la vez pasada que ustedes vinieron, a mí me dieron su dinero. Yo no sé qué pasaría, pero yo recibí el dinero. Y estos solitos ya se echaron de cabeza. Desde el principio, José actuó motivado en compasión hacia sus hermanos. En Mateo 5:38 dice Jesús, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Sabes? José, a pesar de todas sus luchas, él actuó de acuerdo a los principios de Dios. Él tenía, como hemos dicho, todos los argumentos para tratar mal a sus hermanos. Él tenía la oportunidad de vengarse, pero ¿qué hizo? Amó a sus hermanos, ¿no? Hace unos meses, ya ven que estuvo todo este rollo de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y que fue todo un relajo lo que se armó ahí, acerca de la ceremonia inaugural y esta representación grotesca que hicieron de la Santa Cena y todo lo que apareció ahí tan de mal gusto, ¿verdad? Y que fue criticado mundialmente. Y estaba oyendo un comentarista y se me hizo interesante lo que él dice, sí, es un blanco fácil. Dice, porque si hubieran hecho una representación de Mahoma y sus ayudantes, dice, todos los actores, los productores y todos los que intervinieron en eso, en este momento sus cabezas tendrían un precio. Pero apuntan a un blanco fácil porque saben que de los cristianos no va a venir una represalia, como si lo hicieran con otro grupo radical. Y dije, mira, sí es cierto, porque conocen los valores cristianos. Sabemos que nosotros como cristianos no vamos a ir y hacer algo, pero tú haces eso un musulmán y vas a ver que todas esas personas tendrían un precio sobre sus cabezas, todos esos actores, todos esos productores. Interesante. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, está aquí donde Jesús cambia y rompe las cosas, dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? En otras traducciones dice, ¿qué de extraordinario hacen si aman nada más a quienes los aman? Eso cualquiera lo hace, dice.
¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen hasta los gentiles esto? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Escuché esta frase y me encantó. ¿Quieres que tus enemigos se vuelvan locos? Ámalos. Los hermanos de José no sabían qué está pasando, qué está sucediendo aquí. Todo el tiempo era tan confuso, ellos con tanta culpa, con sus conciencias, acusándolos y recibiendo todo esto, ellos estaban desconcertados. ¿Me explico? Pero obviamente eso es lo que Jesús nos llama a hacer una diferencia. No hacemos nada extraordinario amando a aquellos que nos aman, pero si realmente queremos ser una luz y hacer una diferencia, tenemos que amar a aquellos que nos persiguen. 39 dice: el mayordomo llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies. Imagínate, ¿no? Llegan, los atienden y les lavan los pies. Ya hemos hablado acerca de esta costumbre. Dice, y dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban a que José llegara al mediodía, pues habían oído que comería allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió: ¿cómo está su padre? El anciano del cual me hablaron, ¿vive todavía? Me llama la atención esta parte, dice, nuestro padre, ¿su qué? Su siervo. ¿Te acuerdas del sueño? Primero las 11 espigas se arrodillaban delante de él. Y luego dice las 11 estrellas y el sol y la luna se arrodillaban delante de él. Ahora estaban presentando a su padre, a Jacob, como el siervo de José. Nuestro padre se encuentra bien y todavía viven. Enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, preguntó: ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te bendiga, hijo mío. 30. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar. Siempre que leo este pasaje, cuando estoy a solas, la verdad es que yo lloro, digo, pues este hombre aquí es como dicen, se quebró, ya no aguantó más. Estaba tan tocado en su corazón de ver todo lo que había pasado y cómo sus sueños estaban haciendo realidad. 43:31 dice, después se lavó la cara y más calmado, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso que te mojas la cara, no? Para que se me ve que lloré, ¿no? Bueno. Y más calmado salió y ordenó, sirvan la comida. A Josué le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios, esto es bien importante, los egipcios no comían con los hebreos, porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él de mayor a menor. Imagínate el desconcierto para ellos que lo sientan y lo sientan exactamente en el orden en que nacieron. Imagínate cómo supo este cuate en qué orden nacimos. Así lo sentó José, dice. Y unos a otros se miraban con asombro. Dice, las porciones eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones 5 veces más grandes que las de los demás. En compañía de José todos bebieron y se alegraron y vivieron felices para siempre. ¿No? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Varias cosas importantes que resaltar. Esta cuestión de la discriminación
tampoco no es nada nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Los egipcios se sentían los mejores de la época, eran súper racistas. Y dice que no se sentaban a comer con los hebreos porque era una abominación, no compartían los alimentos. Pero esto es propio de todas las culturas. ¿Qué después pasó con los judíos? ¿Qué hacían los judíos? Exactamente lo mismo. Los judíos pensaban que Dios había hecho tantos gentiles para aventarlos al infierno y que las llamas del infierno calentaran más. Ese era su pensamiento. Y los judíos no comían ¿con quiénes? Con los gentiles. Y luego, ¿quiénes crees que vinieron? Vinieron los romanos. Y es la misma historia. Y luego los griegos. Y luego vinieron los franceses. Y luego vinieron los alemanes en la supremacía blanca, ¿verdad? Y así siempre ha sido la historia de discriminar, ¿no? De separar. Ese es el corazón del ser humano. Entonces, no te sorprenda, ¿verdad? El día de hoy tenemos este problema acá con el vecino país del norte, ¿verdad? Es la misma mentalidad pobre que muchos seres humanos tienen de sentirse mejores o superiores a otro. Pero eso no es propio de este tiempo, eso ha pasado toda la vida. Este complejo de superioridad. Y déjame decirte, también aquí en México tenemos nuestra historia, ¿eh? Tenemos nuestro pasaje oscuro en nuestra historia. Así es que no somos blancas palomitas. También tenemos lo nuestro. Pero ¿sabes qué es increíble? Ver lo que Dios hace en toda esta historia y ver el poder del perdón. Si José se hubiera amargado, se hubiera dejado llevar por su enojo, por su ira, por su rencor, esto hubiera acabado muy feo. Pero él tuvo el corazón de Dios y te invito a que vengas el próximo domingo para que veamos en qué termina esta historia. Gracias, buenas tardes.